Hola, yo soy Martín Linares Chavarría, el profe 7. Hoy vamos a hablar sobre la carta encíclica Laudato Si. Ya sabes, cualquier consulta puedes escribirme a mi correo mlelprofe@gmail.com. Bien, en esta ocasión vamos a ver la carta encíclica Laudato Si de los números 138 y 139. Y tenemos un objetivo. Vamos a elaborar un discurso sobre la carta de el Papa Francisco que habla acerca del cuidado del medio ambiente, de la casa común. Antes de hacer nuestro discurso, vamos a tratar de comprender los números 138 y 139 de la carta encíclica. Para ello, vamos a utilizar la metodología del ver, juzgar y actuar. Primero vamos a ver nuestra realidad. El Papa Francisco es muy consciente de lo que está pasando en nuestra realidad mundial. Y ahora, en este año, estamos viviendo una crisis, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Primero, hay una fuerte indiferencia de la gente ante lo que estamos pasando, ante la enfermedad, ante la crisis económica, ante la crisis social. Hemos visto cómo este virus, el COVID-19, ha hecho cambiar nuestra forma de vida. En nuestra realidad hay crisis económica y a pesar de la crisis económica, el Perú sigue adelante. Esta crisis económica vemos gente que tenía su trabajo estable y ahora ya no lo tiene. Independientes que ahora está pasando con muchas necesidades económicas. También tenemos crisis social. Los caminantes, como los llaman, a tantos peruanos que quieren regresar a sus tierras. Muchas veces no están comiendo, muchas veces no están teniendo una adecuada salud. Entonces hay una crisis social y hay también una crisis global de la ecología, ¿no? Toda esta realidad que nosotros estamos viviendo, ya el Papa Francisco ya lo veía y ahora lo estamos viviendo. Hay una crisis de la separación, ¿no? Hay una crisis económica separada de la crisis social, ¿no? Esa es una realidad que estamos viviendo en nuestro mundo, en nuestro país. Pero nosotros queremos saber qué nos dice la Iglesia ante esta realidad, ¿no? Vamos a ver el juzgar. El Papa Francisco habla en estos números del 138 y 139, está hablando de una ecología integral. Él nos dice que debemos hacer una mirada integral a lo que está sucediendo en nuestro planeta. El Laudato Si es un llamado a hacer una mirada integral, tanto económico, social, cultural, espiritual, religioso, ¿no? Y es por eso que en el número 138 nos dice que todo está conectado. Lo químico, biológico y lo físico está conectado. Ese animalito que está en el mar está conectado con nosotros. Ese árbol está conectado con nosotros. Hay una conexión de todo en lo político, en lo cultural, en lo económico, la naturaleza, la fe, la sociedad. Todo está conectado. Tiene algo que ver con nosotros. Todo lo que yo haga va a afectar a los demás. Si yo boto basura a la calle, eso va a afectar a la naturaleza y la naturaleza va a hacer que también nos afecte a nosotros. Las plantas nos dan aire, entonces
cada cosa que hay en nuestro mundo, todo está conectado. En el número 139 nos dice que la naturaleza nos da a nosotros, porque estamos incluidos en ella. Y nosotros también damos a la naturaleza, porque somos parte de ella. Estamos interpenetrados. La naturaleza y nosotros somos uno solo. La naturaleza es nuestra casa, nuestro mundo es nuestra casa. Por eso el Papa lo llama nuestra casa común. Es por eso que cuando un lugar se está contaminando, hay una exigencia, y es una exigencia de análisis de lo que está pasando en nuestra sociedad. ¿Está funcionando en nuestra sociedad? ¿Está funcionando en nuestra economía? Hemos visto que supuestamente había un censo, y ese censo arrojaba quiénes eran los más necesitados, quiénes estaban en buena condición económica, en mala condición económica. Pero con esta necesidad, con esta crisis de salud, se ha notado muy bien que la economía no estaba funcionando. Esos grandes análisis que se hacían, estadísticas que se hacían, estaban fuera de la realidad. ¿Cuántas personas no recibieron el bono? Se supone que tenían que haber estado ya de antemano en un registro, pero no todavía. Hay mucha gente que está regresando a, a su tierra porque no tiene ya más dinero para poder seguir sobreviviendo en esta realidad. Entonces, ¿cómo se está entendiendo nuestra realidad? ¿No? Hay otros países que ni siquiera han tomado en cuenta eh, los protocolos para poder ver a los muertos. Entonces, hay que saber si está funcionando nuestra realidad, si está funcionando nuestra economía, si está funcionando nuestra sociedad. Y es por eso que el Papa Francisco nos dice que ya no es posible encontrar una respuesta aislada. Tenemos que buscar una respuesta específica e independiente. No podemos ver de manera independiente los problemas. Tenemos que buscar una respuesta integral, unas soluciones integrales, ¿no? Tenemos que ver en esta enfermedad las redes, tenemos que ver redes económicas, las redes sociales, las redes económicas, ¿no? Dice que para combatir esta pobreza que hay, esta crisis social, esta crisis de salud, debe ser soluciones integrales para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Entonces, habiendo visto qué nos dice el número 138 y 139 de la carta encíclica Laudato Si, que es alabado seas, entonces tenemos nuestro reto. Nuestro reto es elaborar un discurso sobre la carta encíclica Laudato Si. Antemano, tenemos que responder a estas preguntas. ¿Qué opinión te merece la palabra del número 138 de la carta encíclica? ¿Será real que todo está conectado? Pueden dar unos ejemplos a partir de los textos leídos, ¿no? Y también en el número 139, ¿qué idea en común tienen con los textos que se ha leído? Tienen que explicar esa relación y escribir ejemplos tomados del texto, ¿no? Entonces, pero también tenemos que saber que muchos no saben escribir un discurso. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para hacer nuestro discurso? En primer lugar, el discurso está dividido en partes. Una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Qué tiene que poner en la introducción? Una presentación, ¿no? ¿Qué tipo de texto es? ¿No? ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Y por qué habrá escrito esta encíclica? ¿Por qué se habrá escrito esta encíclica? Y miren,
¿Cuántos años ha pasado? Y esta encíclica es actual, ¿no? Y en el desarrollo, bueno, tendrá que responder a esos interrogantes que se está planteando, ¿no? La opinión del número 139 debe ser acorde al texto leído, ¿no? Y sus ejemplos también deben estar acordes al texto leído. En el número 139, ¿no? Esas ideas, ¿qué ideas en común tienen esos dos textos, ¿no? Y explicarlo, la relación y dar también sus ejemplos. Y en la conclusión ya se va a poner un resumen del contenido principal, ¿no? De todos esos dos números, ¿cuál es el contenido principal, ¿no? Y pueden dar una propuesta de solución o una llamada de acción. Sí se puede realizar esto, ¿no? Ustedes pueden, ¿no? Y digamos siempre como la carta encíclica nos dice, alabado sea el Señor. Muchas gracias y ya saben, pueden escribirme a mi correo mlprofe@gmail.com o entrar a mi face, el Profe 7, o también este video lo pueden ver en YouTube, el Profe 7. Hasta luego.